Este no es solo un audiolibro, es un llamado a una transformación silenciosa, una travesía hacia el arte sagrado de soltar lo que ya no debe ser sostenido, un viaje hacia el interior donde aprenderás a liberar el control y permitir que la vida te guíe, porque cuando sueltas, comienzas a atraer aquello que tu alma realmente anhela, y en ese acto de confianza nace la verdadera conexión con el universo, la ley del desapego. Introducción en el ciclo infinito de la creación. Existe un enigma antiguo que ha sido revelado una y otra vez por sabios de todos los tiempos, una sabiduría que enseña que cuanto más fuerza aplicas para retener algo, más se escapa entre tus manos. Como arena fina que se desliza sin esfuerzo, esta enseñanza preservada en textos sagrados y compartida por los corazones que han despertado al conocimiento interior, llega hasta ti para recordarte que el desapego no es abandono, es confianza, es dejar de controlar lo incontrolable y permitir que el flujo natural de la vida te muestre lo que es para ti. Porque cuando dejas de insistir en cómo y cuándo sucederán las cosas, te alineas con una inteligencia superior que actúa más allá de lo visible. Confiar plenamente se convierte entonces en la fuerza más poderosa, esa que no empuja ni exige, sino que recibe con gratitud lo que corresponde a tu camino. Soltar no es rendirse, es reconocer que el universo tiene una visión más grande para ti que la que puedes imaginar. Caminar en desapego es abrir espacio para lo nuevo, dejar que lo viejo se disuelva y permitir que lo correcto llegue sin lucha. No estás aquí para forzar que la vida tome la forma que tú deseas. Estás aquí para aprender a navegar con fe por las aguas que te son presentadas. Y cuando lo haces, todo cambia, porque al liberar el afán de controlar, la abundancia empieza a encontrarte con más facilidad. Este saber profundo transforma la ansiedad en quietud, la necesidad en certeza y el esfuerzo en alineación. Es una transición desde el miedo a perder hacia la fe de que todo lo necesario ya está en camino. El universo no reacciona a tus exigencias, sino a tu disposición a recibir sin apego. No escucha tu grito de carencia, sino tu serenidad al confiar. Parte 1. El arte de rendirse. Despertar el camino de la libertad. Capítulo 1. El nudo del deseo. En una aldea escondida entre colinas milenarias, un hombre llamado Walter se sentaba cada día bajo un árbol antiguo. Sus dedos cansados se aferraban con fuerza a una caja tallada que guardaba un enigma. Durante años trató de abrirla, jalando, empujando, luchando contra sus cerrojos sin lograr ningún avance. Cuanto más se esforzaba por abrirla, más se cerraba, como si esa caja respondiera al apego con más resistencia. Esta historia no es solo sobre él, también refleja lo que sucede en tu interior cuando deseas algo con urgencia. El deseo aferrado genera una energía que ahuyenta lo que tanto anhelas. Esa necesidad intensa le comunica al universo una falta, no una plenitud, y desde ese punto de escasez todo se vuelve más lejano. El primer cambio profundo comienza cuando entiendes esto. Cuando necesitas algo con desesperación, estás declarando que no lo tienes, y esa vibración es exactamente lo opuesto a atraerlo, porque todo lo que emanas regresa a ti en la misma frecuencia, y si emites carencia, recibes más motivos para seguir sintiéndola. Por eso, el verdadero poder nace cuando dejas de pedir con angustia y empiezas a confiar con calma, cuando entiendes que no necesitas controlar cada paso, sino sostener una intención clara y permitir que la vida se encargue del resto. Esa es la esencia del desapego. Soltar no significa dejar de querer, significa dejar de sufrir por no tener aún. Significa confiar en que lo que es tuyo encontrará el camino para llegar sin que tengas que forzarlo ni perseguirlo. Walter, sin saberlo, estaba aprendiendo que a veces lo que buscas solo se revela cuando dejas de luchar por conseguirlo, porque hay puertas que no se abren con fuerza, sino con paciencia, y hay regalos que solo se entregan a quienes saben esperar sin ansiedad. Así empieza el camino de soltar, comprendiendo que la energía del deseo desesperado no acerca, sino que aleja, y que la confianza es la llave que abre lo que antes parecía cerrado. La sabiduría no puede entregarte otra cosa que no sea el reflejo exacto de la energía que estás emitiendo, y si esa energía está cargada de carencia, eso es lo que se expandirá. En otro rincón del mundo vivía una mujer llamada Lidia, que
cuidaba un jardín heredado por generaciones, y justo en su centro se alzaba un árbol viejo, sin hojas ni señales de vida. Ella dedicó meses intentando revivir sus ramas secas, empujando con todas sus fuerzas, convirtiendo su deseo en una carga cada vez más pesada, hasta que una noche, después de mucho pensar, decidió soltar el pasado que tanto le dolía, cortó el árbol marchito y dejó un espacio vacío en la tierra. Y fue entonces, cuando llegó la primavera, que comenzaron a brotar nuevos tallos, desde lo profundo del suelo, más fuertes, más vivos, como si la vida hubiese estado esperando ese gesto de entrega para renacer con más fuerza. Este relato toca una parte de ti que tal vez sigue aferrada a algo que ya no tiene vida, a una historia que ya cumplió su propósito. Y la pregunta es, ¿en qué lugar de tu vida estás confundiendo esfuerzo con poder? ¿Dónde estás forzando lo que en verdad necesita espacio y tiempo para florecer solo? Para ayudarte a integrar esta sabiduría, quiero compartir contigo una práctica ancestral que ha sido transmitida por generaciones. Busca un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y al inhalar, observa en qué parte de tu cuerpo sientes tensión. Esa es la huella física de un apego emocional y con cada exhalación, permite que esa tensión se disuelva, dejando que tu cuerpo se relaje mientras respiras. Repite internamente estas palabras sagradas. Ya no necesito, ya está en mí. Y deja que cada respiración cree un nuevo espacio donde la abundancia pueda entrar suavemente, así como la naturaleza llena de vida todo espacio vacío. Capítulo 2. Los hilos invisibles del control. En un valle fértil donde el conocimiento brotaba tan fácil como las espigas de trigo, vivía un agricultor llamado Raymond, que aún no había comprendido la enseñanza más profunda de la naturaleza. Cada mañana iba a sus campos con la idea fija de que podía apurar el crecimiento de sus cultivos tirando de sus tallos con fuerza, como si el esfuerzo bastara para adelantar el tiempo. Sus manos ásperas por el trabajo eran herramientas de un amor mal guiado, y con cada intento luchaba contra un ritmo que no se puede modificar. Hoy tú estás frente a esa misma puerta de entendimiento, listo para ver lo que Raymond no pudo, que el control es una ilusión, un velo que impide ver la perfección del momento divino. Cuando quieres acelerar lo que debe madurar a su propio ritmo, solo creas barreras al flujo que intenta llevarte hacia lo que deseas. Ese impulso por dominar los resultados nace de una herida más profunda, de no confiar en la sabiduría inmensa del universo y en su tiempo perfecto. Así como una flor no se puede obligar a florecer antes de su estación, tus sueños se abren cuando todo está alineado, y soltar el control permite que el universo actúe contigo, no en tu contra. Este tipo de entrega no es rendirse, es participar activamente con lo sagrado que lo sostiene todo. En una ciudad lejana, Edith aprendió esta verdad de forma inesperada. Su reloj, antiguo, ese que regulaba cada una de sus horas con exactitud, dejó de funcionar para siempre, y en medio del desconcierto, decidió dejarlo atrás, sin saber que estaba por descubrir algo enorme, que el verdadero ritmo de la vida no puede ser medido por manecillas, solo se percibe en la pausa entre los momentos, en el fluir natural que no obedece a cifras ni agendas. Entonces te invito a mirar en ti. ¿En qué parte de tu vida estás siendo como Raymond, queriendo tirar de brotes que solo necesitan luz y tiempo, o como Edith, tratando de forzar una estructura que ya no se ajusta al pulso natural de tu alma? Práctica sagrada. Toma una hoja de papel y escribe con claridad todo lo que intentas dominar en tu vida actual. Cada detalle que estás queriendo controlar con tu mente o tus acciones, cada resultado, cada persona, cada fecha, cada situación que estás forzando desde el miedo o la impaciencia, y a medida que anotas, siente el peso invisible de ese esfuerzo acumulado que llevas dentro. Cuando termines, sal al exterior, bajo el cielo abierto o frente a una ventana donde entre la luz, enciende una vela o busca un sitio seguro donde puedas quemar el papel con intención, y mientras las cenizas se elevan o los fragmentos vuelan con el viento, repite con firmeza estas palabras: confío en lo que no puedo ver, libero lo que no puedo controlar, y deja que la ligereza llegue como un suspiro profundo, porque justo en ese acto de rendición entras en sintonía con una fuerza mayor que tú, la misma que mueve las estrellas y hace florecer la vida sin esfuerzo. Capítulo 3.
El arte de permitir en los rincones silenciosos donde nace la verdadera creación, vivía una artista llamada Marjorie. Sus manos solían expresar belleza sin esfuerzo, como si una fuente interior la guiara, pero cuando esa chispa pareció apagarse, comenzó a apretar los pinceles con tensión, obligando al color a salir, tratando de forzar algo que ya no fluía, y cuanto más lo intentaba, más se bloqueaba, hasta que en medio del cansancio, los dejó sobre la mesa y se rindió, sin buscar nada, solo descansó, y fue en ese vacío donde la inspiración regresó sola. Esta historia refleja un saber antiguo que no se dice, se siente. Permitir no es abandonar, es confiar de forma activa, es abrir el corazón a un ritmo que no se puede controlar. El universo organiza cada parte con una exactitud que va más allá de nuestra comprensión, y cuando sueltas la necesidad de intervenir, de empujar, de decidir todo desde tu mente, te vuelves receptivo a lo que realmente está alineado contigo. Eso no es inacción, es moverse en armonía con lo que ya está sucediendo. En un rincón verde y callado, Samuel descubrió esta verdad con la ayuda de la naturaleza. Cada mañana extendía su mano hacia un pájaro que lo visitaba, esperando que se posara sobre él, pero el ave siempre se alejaba, hasta que un día, sin intentar nada, simplemente abrió la palma y se quedó quieto. Y entonces, con suavidad, el pájaro descendió sobre su mano y así entendió que lo que está destinado no llega por insistencia, sino por apertura, que lo que de verdad está en sintonía contigo aparece cuando dejas de perseguirlo. Su mano abierta era un reflejo de su corazón dispuesto, y esa disposición sin tensión es la puerta por donde lo nuevo puede entrar. Al dejar de forzar todo, creas un espacio fértil para lo que es tuyo. Este es el núcleo del arte de permitir. En el acto de soltar está el acceso a una energía mucho mayor. Ahora te invito a vivir esta práctica interna. Busca un lugar donde puedas estar sin interrupciones. Siéntate cómodo, cierra los ojos y respira con suavidad durante algunos minutos. Deja que tu respiración se mueva sola, como un río sereno, y mientras lo haces, repite con el alma estas palabras: todo lo que es mío llega con paz. Permite que este pequeño ritual se convierta en parte de tus días, como una afirmación silenciosa de que confías en el proceso perfecto del universo, y observarás que, poco a poco, aquello que tanto buscabas comenzará a llegar sin que tengas que ir tras ello, con más claridad, más ligereza y en perfecta sincronía, porque en esos momentos donde tu mente se calla y tu interior se abre, germina lo que verdaderamente transforma. Capítulo 4. El cauce que se mueve sin empuje a orillas de un río extenso. Vivía Clark, un creador de embarcaciones admiradas por todos. Sus barcos eran fuertes y hermosos, pero cuando él navegaba por su cuenta, insistía en remar con fuerza contra la corriente. Convencido de que solo con más esfuerzo alcanzaría su destino, sus brazos terminaban agotados, y su energía se desvanecía por luchar contra el fluir natural del agua. Quizás tú también aprendiste que lograr algo requiere lucha constante, pero en el agua vive otra sabiduría, una que no se impone sino que guía, y fue solo cuando Clark ya no pudo más y soltó los remos que comprendió el secreto. Al dejarse llevar por el río, su barca avanzó con mayor rapidez y suavidad que nunca, movida por fuerzas invisibles mucho más grandes que su voluntad, y entonces lo vio con claridad. Siempre hubo una corriente que podía sostenerlo, solo tenía que confiar. Lo mismo sucede contigo. Hay una energía que te apoya desde el fondo de lo invisible, y cuando sueltas el esfuerzo innecesario, accedes a un ritmo que te eleva sin fatiga. Déjate llevar, pero no como quien se rinde al azar, sino como quien elige alinearse con una fuerza invisible que sabe hacia dónde guiar. En medio de una tormenta violenta, el Ellanar comprendió esta verdad esencial. Perdida en alta mar, luchaba contra las olas gigantes intentando alcanzar la orilla con pura voluntad, pero cada esfuerzo la alejaba más, hasta que, sin energía, decidió dejar de resistir. Soltó el cuerpo al agua y permitió que el viento y el oleaje hicieran su parte, y fue así, sin forzar nada, como fue conducida a una playa oculta, más hermosa que la que alguna vez había imaginado, porque el universo conoce caminos que tu mente no alcanza a ver, rutas invisibles que llevan justo a donde necesitas estar. Tu tarea no es empujar la vida, sino entrar en su corriente.
Cuando el Ellanar dejó de luchar, lo que parecía una renuncia se convirtió en su salvación. El agua misma la condujo a su destino, y ese es el mensaje profundo que el río trae desde siempre. Avanzar no es cuestión de insistencia, sino de permitir que lo más grande fluya contigo, y como ella, tú también descubrirás que lo que parece rendirse es, en verdad, el principio de todo lo nuevo. Práctica de visualización con agua. Cierra los ojos y visualiza un río sereno que te sostiene. Su agua clara refleja un cielo sabio y antiguo. Siente cómo flota suavemente, sostenido sin esfuerzo, como si la vida misma te abrazara. Más adelante, una luz cálida y dorada brilla, marcando el lugar al que estás destinado. En lugar de nadar contra la corriente o apurarte, solo permite que esa corriente te lleve. Inhala profundo y siente cómo tu cuerpo suelta cualquier intento de controlar. Con cada exhalación se abren tus músculos, se aquieta tu mente, y mientras flotas sin tensión, repite internamente estas palabras: suelto y confío. Y siente cómo esta verdad simple se expande por cada rincón de tu ser, llevándote a un ritmo natural que no necesita fuerza para cumplir su propósito. Capítulo 5. No eres tú quien hace todo. En una aldea entre montañas antiguas vivía Franklin, un herrero conocido por su fuerza y carácter firme. Cada amanecer golpeaba el metal con pasión, creyendo que sus manos eran la causa del fuego que lo transformaba. Su cuerpo sudaba, sus brazos se cansaban, convencido de que era su empuje lo que creaba la forma. Tal vez tú también crees que todo depende de tu esfuerzo, que solo luchando se logra avanzar, pero el universo guarda otra enseñanza. Una noche, mientras observaba una tormenta encender el cielo con relámpagos, algo cambió en su corazón. Entendió que el fuego que usaba no era suyo, venía del cielo. Era un regalo que solo canalizaba, y entonces lo comprendió. Él no creaba, simplemente participaba, y esa es la verdad profunda que puede liberarte. No estás aquí para hacerlo todo solo, sino para convertirte en un instrumento que permite que lo divino se exprese. Cuando sueltas la creencia de que todo depende de ti, te abres a ser guiado por una energía mayor. No viniste a forzar la creación, sino a colaborar con ella. En un jardín bañado por la luz del amanecer, Nora también aprendió esto. Día tras día observaba cómo una rosa cerrada comenzaba a abrirse lentamente. Resistió la urgencia de intervenir, de acelerar su proceso, y fue testigo de un milagro natural. Los pétalos se desplegaron con una belleza que ninguna mano humana podría haber fabricado. La flor no necesitó ayuda, solo tiempo y confianza, y esa revelación también es para ti. Tus deseos no se logran empujándolos, sino permitiendo que se manifiesten en su momento exacto. Así como Nora confió en la sabiduría del brote, tú puedes confiar en que hay una inteligencia que orquesta todo desde lo invisible. No es tu esfuerzo el que lo hace, sino tu disposición a convertirte en canal de lo sagrado. Deja que estas palabras se asienten en ti. No necesitas forzar la vida para que suceda. La misma fuerza que hace que florezca una flor está obrando ahora en tu favor. La misma fuerza que transforma semillas diminutas en bosques inmensos, que mueve galaxias sin que las veas, fluye también en tu interior, y tu única tarea es permitirle paso, dejar de interponerte y abrirte por completo a su presencia. Práctica. Ponte de pie en silencio, eleva las manos hacia el cielo como ramas que buscan la luz, y pronuncia estas palabras con el corazón abierto: fuente divina, fluye a través de mí, no empujo, permito. Siente cómo tu cuerpo se convierte en un canal sereno, una vía abierta por donde lo sagrado se expresa sin esfuerzo. Deja que tu respiración se haga profunda y tranquila, que tu cuerpo se relaje por completo, soltando toda necesidad de controlar. Como una hoja que flota sin miedo sobre un río sagrado. Confía en la corriente que te lleva, porque en este estado de entrega pura te abres a una abundancia ilimitada que desea habitarte y manifestarse en ti. Capítulo 6. La voz que vive bajo el ruido. Entre los pasillos interminables de una biblioteca en una ciudad ruidosa, Doris caminaba cada día entre estantes repletos. Sus pasos resonaban sobre mármol antiguo mientras pasaban los años. Rodeada de las ideas de miles de autores, fue olvidando poco a poco cómo sonaba su propia voz.
Cada jornada traía nuevas consultas, más libros por organizar, más cosas que hacer, hasta que un día el silencio la llamó y decidió seguirlo. Quizás tú también te has perdido entre tanto hacer, buscando respuestas fuera de ti, ignorando que hay una sabiduría suave que siempre ha estado adentro, en un retiro de silencio, cuando los días se alargaban y el bullicio quedaba atrás. Doris sintió que las capas de ruido comenzaban a desprenderse una a una y entonces, en ese espacio sin palabras, algo en ella despertó. Una voz que no necesitaba frases ni explicaciones, como un recuerdo suave de la infancia, un saber que no venía de afuera sino desde su centro, y así entendió que cuando la mente se aquieta, la verdad se hace visible con una claridad pura. Al alejarse del ruido, se conectó con la sabiduría. Su brújula interna se alineó con algo más grande. Harold también vivió esto en un bosque espeso, donde se perdió intentando encontrar el camino. Cuanto más buscaba, más confundido se sentía, su mapa arrugado, su respiración acelerada, hasta que por puro cansancio se sentó junto a un roble muy antiguo, y en ese instante de pausa notó lo que antes había ignorado. Una brújula en su bolsillo. Había estado ahí todo el tiempo, pero el ruido interior no lo dejaba verla. Como Harold, tú también llevas dentro una guía certera, pero no grita, solo susurra, y para escucharla no necesitas pensar más, sino detenerte y prestar atención. Cuando dejas de intentar resolverlo todo desde la mente, las respuestas surgen por sí solas, como burbujas que emergen en un lago calmo. Observa ahora el ruido al que te aferras, las opiniones externas, la constante búsqueda de más datos, el flujo interminable de pensamientos. ¿Qué verdades se esconden bajo esas capas? ¿Qué guía has silenciado con tanto hacer? Práctica. Busca un lugar tranquilo donde el mundo no pueda alcanzarte, un refugio donde el bullicio se disuelva. Pon un temporizador por 3 minutos, aunque perderás la noción del tiempo en esta pausa sagrada. Cierra los ojos y deja que la respiración se vuelva lenta, como olas suaves que van y vienen. Observa cada pensamiento que surja sin perseguirlo ni resistirlo. Déjalos pasar como nubes en el cielo. No son tú, solo visitas que no se quedan. Cada vez que te distraigas, vuelve con amabilidad a observar, sabiendo que debajo de ese movimiento está la quietud que tanto buscas, y cuando el silencio se instale, repite internamente: escucho lo que estoy listo para recibir. Permite que estas palabras se hundan en lo más profundo de tu ser. Esta práctica sagrada transmitida por generaciones te conecta con esa brújula divina que nunca se ha apagado. Solo esperaba que tú volvieras a mirar hacia adentro. Aquello que guía tu camino ya vive en ti, esperando que detengas el ruido para poder ser escuchado. Capítulo 7. Formas de apego disfrazadas de afecto verdadero. En una casa sencilla frente al océano, Ruby guardaba objetos antiguos con la devoción de quien cree que al conservar algo físico, mantiene viva una historia que ya se transformó. Acariciaba papeles desgastados como si el tiempo pudiera revertirse, pero lo que no entendía aún era que el amor no se ancla a las cosas, no habita en cartas ni se congela en fotografías. Lo auténtico trasciende formas, evoluciona sin perder su esencia, aunque cambie de apariencia, porque el cariño verdadero es una presencia que se mueve como el aire, está incluso cuando no lo ves. Un día, mientras la brisa entraba por la ventana, ella sintió que aquellas cartas ya no eran solo recuerdos tristes, sino una forma distinta de conexión. Entendió que no debía conservar cada objeto para mantenerlo vivo, porque el amor no se va, solo se transforma. Esa misma sabiduría la vivió Gerald al cuidar de un ave herida que llamó Esperanza. Creyó que encerrarla sería la manera de sanar su propio vacío, pero al ponerla en una jaula dorada, notó cómo su energía se apagaba lentamente. No era amor lo que sostenía, sino miedo disfrazado, y solo al abrir la puerta y dejarla volar, comprendió que soltar era también amar, que al dar libertad no perdía, sino que encontraba algo más grande, porque el amor no necesita condiciones para existir. Florece cuando se le permite moverse. Cuando dejas de decidir cómo debe mostrarse, descubres que está más presente que nunca. Lo que retienes con temor lo ahogas, lo que sueltas con confianza se queda en forma más pura. Y así como Gerald vio elevarse el vuelo de su compañera,
sintió que su corazón también se expandía, no por ausencia, sino por conexión profunda. Práctica. Toma un objeto que tenga valor emocional para ti, algo que represente un vínculo, una memoria, una etapa. Sosténlo en tus manos y siente todo lo que despierta en ti. Luego colócalo sobre una superficie y repite: al liberar, dejo espacio para que lo verdadero permanezca. Siente cómo se disuelve el peso y surge una ligereza nueva. Capítulo 8. El vacío como campo. Fértil en un rincón olvidado de un pueblo antiguo, Vernon dirigía su taller de relojería. Entre piezas sueltas y objetos que ya no usaba, el espacio comenzó a cerrarse sobre sí mismo. Con el paso de los años, lo que antes fue creación se convirtió en acumulación. Tal vez tú también has sentido esa carga invisible que provocan los restos del pasado, ideas que ya no resuenan, decisiones inconclusas. El universo no castiga el vacío, lo honra, porque allí donde no hay forma, hay posibilidad. Un amanecer sin razón aparente, Vernon decidió retirar todo de su espacio. Dejó el lugar completamente despejado, y al quedarse en ese ambiente sin ruido ni objetos, algo nuevo comenzó a fluir en su interior. Surgieron ideas más frescas, creaciones que antes no imaginaba, y en poco tiempo su tienda se convirtió en referencia para muchos, porque el vacío tiene su propio lenguaje, no representa pérdida, sino oportunidad. Una copa vacía no está incompleta, está lista para recibir. Así también tú. Cuando decides dejar atrás lo que ya cumplió su papel, activas una fuerza que comienza a atraer lo que realmente te pertenece. Alice, una escritora, lo comprendió cuando revisó los estantes llenos de manuscritos que ya no hablaban por ella. Al soltarlos, se abrió un espacio dentro de sí que le permitió escribir desde un lugar mucho más verdadero. Lo que antes parecía estancado era solo falta de aire, y al liberar, todo cobró vida. Cada cosa que sueltas con conciencia se transforma en energía. Disponible. No es solo limpiar objetos, es crear nuevos canales por donde puede fluir la inspiración. El vacío no es silencio muerto, es pausa fértil, y también se aplica a lo mental y lo emocional. Cuando limpias tu mente de ideas que ya no vibran contigo y tu cuerpo de cargas que ya no necesitas llevar, te conviertes en espacio puro para que algo más alto te habite. Práctica. Identifica un rincón de tu entorno que se sienta cargado o apagado. Conecta con el espacio que te rodea y observa aquello que guarda energía estancada. Elige un rincón de tu casa que se sienta pesado o sin vida y comienza a retirar cada objeto con total presencia, sosteniéndolo con intención, sintiendo si aún vibra contigo. Pregúntate desde el corazón si esto sigue teniendo un lugar en tu camino. Si no es así, agradécele y libéralo. Y mientras limpias, repite con convicción: el vacío es sagrado. Deja que estas palabras limpien no solo el lugar, sino también tu energía. Siente cómo el aire cambia, cómo el ambiente se llena de algo nuevo, como si cada espacio abierto comenzara a brillar con una luz suave e invisible. Esta no es una simple acción física, es un acto de creación consciente, una preparación para recibir. Visualiza cómo una luz brillante se extiende por cada rincón que queda libre, transformando esos vacíos en tierra fértil, donde puedan crecer milagros que antes no tenían espacio. Esta práctica de limpieza sagrada es una apertura de canales para que la abundancia fluya con libertad. Capítulo 9. El arte de rendirse en medio de un mercado lleno de ruido. Clara intentaba arreglar un tapiz que se había dañado. Sus manos temblaban mientras trataba de recomponer los hilos con ansiedad. Día tras día tiraba de las hebras. Intentaba ocultar errores, pero el tejido se enredaba cada vez más, perdiendo su forma original. Quizás tú también has vivido algo parecido, donde cuanto más intentas forzar una solución, más caos creas, porque el universo no responde al esfuerzo forzado, sino a la rendición consciente. Solo cuando Clara soltó la aguja y las lágrimas cayeron sobre los hilos tensos, algo inesperado sucedió. Al soltar, el tapiz pareció respirar, y debajo de todo ese intento apareció un diseño que había estado ahí todo el tiempo, más hermoso de lo que recordaba, y así comprendió que nunca se había perdido, que la belleza seguía allí, esperando ser vista. Rendirse no es lo mismo que rendirse al fracaso, es entregar lo que no puedes controlar a una inteligencia mayor que
Tú, Milton, aprendió esto escalando una montaña con pura fuerza de voluntad. Sus manos sangraban, su cuerpo estaba exhausto, y cuando ya no pudo más, se detuvo, y al sentarse en silencio, vio un sendero suave que siempre había estado ahí, pero no podía verlo desde la lucha, y fue ese camino sencillo y desapercibido el que lo llevó con facilidad a la cima. Así también tú puedes descubrir soluciones invisibles cuando dejas de insistir en controlar todo. Lo que llamamos rendición es en realidad confianza activa. Es comprender que hay un orden divino operando incluso cuando no lo entiendes. La noche es el momento perfecto para practicar esta entrega. Cuando todo se calma y el mundo duerme, coloca tus manos sobre el corazón y repite: entrego esto a lo divino, que ve más allá de mi mirada, y siente cómo en esa entrega no hay debilidad, sino una fuerza que descansa en lo invisible. Esta práctica nocturna permite que la energía superior actúe mientras tú recuperas tu paz, transformando la tensión en armonía. Capítulo 10. La mano que se abre sin miedo. En el corazón de una ciudad antigua, Eugene preparaba su pequeño puesto cada mañana, colocando sus objetos con cuidado extremo, convencido de que si los sostenía con fuerza, lograría venderlos. Cada persona que se acercaba era recibida con insistencia, con argumentos, precios y promesas, pero cuanto más trataba de convencer, más rápido se alejaban. Tal vez te suene familiar este patrón, donde la necesidad intensa aleja aquello que deseas, porque el universo no responde a la presión, sino a la fe. Un día, agotado, Eugene dejó de insistir, se sentó, soltó los objetos y permitió que el momento respirara. Y entonces ocurrió algo distinto. La energía alrededor cambió. Las personas comenzaron a acercarse por sí solas, no por lo que decía, sino por lo que permitía sentir. Curiosidad, libertad, conexión. La mano abierta se convirtió en símbolo de algo profundo. Cuando sueltas el control sobre el resultado, creas un espacio sagrado para que la abundancia llegue sin esfuerzo. Este gesto simple tiene un poder ancestral. Representa confianza, entrega, conexión con lo invisible, y lo mismo descubrió Silvia, que por años guardó un cuaderno creyendo que en sus páginas estaba su futuro, hasta que una tarde de viento al borde de un acantilado lo soltó y vio cómo sus hojas volaban como hojas secas, mientras su mano se abría. También se liberaba algo dentro de ella. Años de peso se disolvieron en segundos, no porque olvidara su historia, sino porque dejó de controlarla. Tus manos contienen una sabiduría que tu mente a veces olvida. Cuando notes que estás forzando demasiado algún deseo, una expectativa o el tiempo mismo, permite que tus dedos te enseñen el arte de abrir espacio. Una palma abierta es el recordatorio físico de que recibir requiere soltar, práctica sagrada. En un momento de calma, siéntate con las palmas hacia arriba. Siente si hay tensión escondida en tus dedos o en tus muñecas y comienza lentamente a abrir tus manos, dedo por dedo, con intención y presencia. Mientras lo haces, di en voz baja: estoy abierto, estoy listo, dejo que llegue. Percibe ese pequeño cambio interno, esa suavidad nueva que aparece cuando el cuerpo elige confiar. Observa cómo este gesto simple, sin esfuerzo, crea un espacio invisible en tu pecho, donde algo mayor puede entrar y circular. Esta acción puede ser tu ancla diaria, una manera tangible de recordarte que lo que es tuyo llega sin presión, como el agua que sigue su curso, o como una flor que gira hacia la luz sin pensar. Todo en ti empieza a orientarse naturalmente hacia lo que nutre cuando decides liberar la necesidad de dominar cada parte. Parte 2. La alquimia de la confianza. Soltar y fluir. Capítulo 11. Soltar para recibir. En un pueblo tranquilo entre colinas, Howard llevaba cartas en su bolso, pero también arrastraba silencios. Entre mensajes que unían a otros, él guardaba uno que había escrito con emoción y temor, una carta que contenía palabras que no se había atrevido a enviar. Quizás tú también conoces esa sensación de tener algo profundo atrapado por miedo a lo desconocido, y sin embargo, en la sabiduría antigua hay un principio claro: solo soltando la forma en que esperas que algo ocurra, puedes abrir el camino para que se manifieste. Una mañana de otoño, Howard se detuvo frente al buzón de siempre, y algo en su interior cambió.
Entendió que retener era más pesado que liberar. Cerró los ojos, respiró hondo y dejó caer la carta dentro. Fue un gesto silencioso pero decisivo. Días después recibió una respuesta que lo transformó, no tanto por lo que decía, sino porque al confiar había abierto un canal nuevo. Su entrega fue el permiso que el universo necesitaba para moverse. Algo parecido vivió Dorothy, que en su jardín revisaba cada día la tierra donde había sembrado una semilla. Su impaciencia no dejaba que la naturaleza hiciera su parte, y solo cuando dejó de escarbar, cuando respetó el misterio de la tierra oscura, el brote apareció, porque esta es la ley sagrada que rige la creación. Soltar no es renunciar, es completar. Cuando liberas la presión de cómo y cuándo deben llegar tus deseos, demuestras que estás en armonía con una inteligencia mayor. Cada anhelo que nace en ti ya ha sido sembrado. Tu papel no es forzarlo, sino sostener la confianza en lo invisible, y cada vez que eliges fe en lugar de control, estás nutriendo esa semilla con certeza. Práctica sagrada, la carta del cumplimiento. Toma una hoja en blanco y escribe una carta dirigida a ti mismo, fechada un año en el futuro. Describe lo que anhelas como si ya fuera realidad. Habla desde la gratitud y la paz de haberlo vivido. Cuando termines, guárdala en un sobre y mientras lo cierras, di en voz clara, ya está hecho. Guarda esa carta en un lugar especial, una caja, una gaveta o debajo de tu almohada y déjala ahí, sin tocarla, sabiendo que como una semilla que germina en la oscuridad, tu deseo está creciendo en el terreno fértil de tu confianza. Capítulo 12. El reflejo de la resistencia. En una gran sala de conciertos, Gloria ensayaba su piano, mientras una rigidez invisible se alojaba en sus dedos. Cada vez que intentaba tocar con precisión perfecta, sus manos se tensaban por el temor de equivocarse, y cuanto más buscaba controlar el sonido, más distante se volvía la música. Lo que debía fluir se volvía seco, rígido, como si la resistencia que ella sentía llamara justamente a aquello que quería evitar. Quizás tú también hayas notado cómo cuanto más temes algo, más parece acercarse. Esta es una dinámica sutil pero poderosa. Lo que rechazas se fortalece, lo que intentas suprimir se manifiesta con más intensidad. Mientras la luz entraba por las ventanas del auditorio, Gloria descubrió algo que cambiaría su forma de tocar y de vivir. Al relajar sus manos y soltar la necesidad de que cada nota fuera perfecta, la música comenzó a fluir con naturalidad, como un río que ya no encuentra obstáculos, y entonces comprendió que aquello que llamaba control era en realidad miedo disfrazado de disciplina, y lo que pensaba que era perfección era simplemente rigidez impuesta por la mente. Esta enseñanza va más allá de un instrumento. Se extiende a cada parte de la existencia. Observa cuántas veces en tu vida la resistencia se viste de lógica, cuántas veces tu miedo se presenta como prudencia, y cómo ese impulso por evitar errores termina bloqueando todo lo bueno que podría suceder. En una oficina ruidosa de la ciudad, Stanley vivió lo mismo en otro escenario. Cuando su jefe estalló en gritos como una tormenta desatada, él eligió no devolver el fuego, se quedó en calma, como un lago que refleja el cielo, aunque esté cubierto de nubes, y poco a poco, esa serenidad contagió el ambiente, hasta que la energía cambió. Esto refleja una ley eterna. El mundo exterior refleja lo que habita en tu interior. Cuando luchas contra lo que ves, lo fortaleces, pero cuando lo miras con aceptación, se transforma. El universo responde a esa vibración. Lo que resistes se vuelve más fuerte. Lo que aceptas abre espacio para el cambio. Práctica sagrada para reflejar hacia adentro. Ponte frente a un espejo, en un lugar donde nadie te interrumpa. Crea un momento de verdad contigo mismo. Mira tu reflejo sin juicio, sin análisis. Simplemente sostén tu mirada con presencia y cuando estés listo, pronuncia con suavidad: me abro, permito, confío. Deja que cada palabra ablande la dureza acumulada en tu interior, como la niebla que desaparece cuando sale el sol. Permite que esa intención atraviese todo tu cuerpo, despejando la tensión. Esta práctica sencilla te conecta con el poder de soltar y te recuerda que el primer paso hacia cualquier transformación es la aceptación. En ese instante de honestidad pura, eres observador y observado, guía y aprendiz, y descubres que lo más sabio
es dejar de apretar para empezar a fluir. Capítulo 13. El deseo que aleja lo que quieres. En una pequeña panadería entre muros antiguos, Irene miraba su horno con el ceño fruncido. El olor a pan quemado llenaba el aire. Otro intento más que no salía como ella esperaba. Creía que si lo hacía todo perfecto, el éxito por fin llegaría. Pero cuanto más se esforzaba por alcanzar la excelencia, más duros y oscuros salían sus panes, y en esa escena cotidiana se esconde una verdad profunda. La energía de desesperación aleja lo que deseas cuando buscas algo desde la carencia, desde el vacío o la urgencia. Estás vibrando en una frecuencia opuesta a la abundancia. El universo no responde a tus acciones ni a tus palabras, sino a la energía desde donde se originan, hasta que una mañana, cansada de exigirse, Irene empezó a cantar suavemente mientras preparaba la masa. Sus movimientos se volvieron ligeros, su atención plena, y por primera vez en meses, horneó sin presión, y fue en esa ligereza donde su pan salió perfecto, no porque intentó más, sino porque soltó el esfuerzo. Esa misma energía la vivió Geraldine, que pasaba días enteros junto al teléfono, esperando una llamada que no llegaba. Su ansiedad llenaba el espacio de tensión, bloqueando lo que tanto quería, y fue solo cuando decidió salir sin esperar nada que, al volver, encontró una carta con noticias mucho mejores de las que imaginaba. Tal vez tú también te veas en estas historias. Fíjate dónde tus deseos se han vuelto demasiado pesados, donde tu necesidad grita tanto que impide oír la voz tranquila de la abundancia. El universo responde no a lo que pides, sino a lo que eres en ese momento. Y para cambiar esa frecuencia, comienza por tu respiración. Busca un lugar tranquilo, cierra los ojos y al inhalar di para ti: estoy completo. Al exhalar, suelta con estas palabras: dejo de perseguir. Repite hasta que sientas cómo tu energía cambia, pasando de la necesidad a la certeza, de la búsqueda agitada al reconocimiento de que todo lo verdadero llega cuando hay paz interior. Esta práctica tan simple tiene la capacidad de cambiar una energía tensa y hambrienta en una presencia natural que atrae sin esfuerzo. Cada vez que sientas que algo te falta, que deseas con urgencia o que estás luchando por obtener algo que se resiste, vuelve a este momento y recuerda que el deseo auténtico es silencioso y claro como una brisa cálida que acaricia sin empujar. No necesita exigencia ni desesperación, no grita, no se arrastra, solo vibra en sintonía con lo que es real, como los antiguos sabios que sabían leer el lenguaje invisible del universo y entendían que todo lo que llega con amor no puede ser forzado. Tú también puedes aprender a distinguir entre el impulso del ego que quiere controlar y la energía suave del alma que atrae lo que resuena con su verdad, porque cuando tu interior está en paz con lo que eres y con lo que tienes, la vida comienza a girar hacia ti, sin esfuerzo ni drama. Capítulo 14. Cuando cuidar se convierte en encerrar, en un pequeño taller casi escondido, Edwin contemplaba una piedra preciosa que guardaba con extrema precaución. Cada día la envolvía más, la escondía más hondo en su caja fuerte, convencido de que protegerla era lo mismo que conservarla, sin darse cuenta de que su miedo a perderla estaba transformando su tesoro en una carga. Y eso sucede también con nuestras emociones, relaciones o sueños. Cuando intentamos mantener algo tan cerca por temor a que se vaya, lo estamos limitando, sofocando, impidiendo que respire, porque lo que se sujeta con ansiedad termina por escapar entre los dedos como arena seca. Esta es una lección tan antigua como olvidada. Cuanto más miedo tienes de perder, más bloqueas su permanencia, porque el universo no responde a lo que pides con palabras, sino a lo que vibras sin hablar. Si lo haces desde el temor, proyectas carencia. Si lo haces desde la confianza, proyectas plenitud. Agnes vivió esta transformación lentamente. Durante años persiguió con insistencia un puesto en la galería de arte de sus sueños. Enviaba cartas, hacía contactos, esperaba respuesta, pero cada silencio la llenaba de más inseguridad, hasta que un día dejó de correr y simplemente se entregó a su trabajo presente, sin ansiedad, sin estrategia, y en medio de una exposición modesta que organizó con entusiasmo y alegría, apareció el director de la galería, no por sus correos, sino por la energía luminosa que brotaba de ella.
porque aquello que tú anhelas también te está buscando, pero solo puede encontrarte cuando tú ya estás vibrando desde tu verdad. Más serena, el deseo que nace del miedo bloquea, el deseo que nace de la confianza abre caminos. La vida te devuelve lo que eres. Si crees que algo te falta, verás ausencia. Si te sabes completo, recibirás plenitud. Por eso es tan importante preguntarte en qué áreas estás escondiendo lo que amas creyendo que así lo proteges. ¿Qué partes de tu vida estás cerrando por miedo a perder? Práctica sagrada. Encuentra un rincón de paz donde nadie te interrumpa. Siéntate en calma y cierra los ojos. Respira, lento y profundo. Con cada inhalación imagina que recibes luz y con cada exhalación sueltas el peso del control. Luego visualízate caminando por tu propia vida con paso liviano, como si ya tuvieras todo lo necesario, sin buscar aprobación, sin perseguir nada, simplemente existiendo en plenitud. Y en ese estado repite dentro de ti: estoy completo, no me falta nada, atraigo lo que vibra conmigo. Siente estas palabras bajar hasta tus pies, expandirse en tu pecho, suavizar tus hombros, transformar tu energía, porque cuando vibras desde la tranquilidad, todo cambia. Capítulo 15. El poder secreto de la fe invisible. En una aldea donde la palabra fe era repetida los domingos, pero rara vez vivida entre semana, Bernard tenía una rutina muy distinta. Antes de que saliera el sol, cruzaba el patio trasero del templo y se arrodillaba en la tierra con una paz inquebrantable. Sembraba pequeñas semillas, cuidaba el suelo, regaba en silencio, sin anunciar, sin pedir reconocimiento. Mientras los demás pasaban sin notar lo que hacía, él seguía confiando, porque sabía que lo real no necesita atención para crecer. Y así fue como, al llegar la primavera, su jardín floreció con tal fuerza que todos se detuvieron a observar, maravillados por lo que se había gestado sin ser visto, porque los milagros no necesitan aplausos, solo constancia, y esa fe silenciosa que actúa cuando nadie está mirando es la que realmente mueve montañas, la misma que habitaba en Elaine, una mujer que vivía al borde del pueblo y que cada noche, sin decirlo a nadie, encendía una vela y la colocaba en la ventana. La oscuridad no fue un obstáculo para aquel viajero perdido, porque encontró su camino gracias a una luz persistente que lo esperaba en silencio. La pequeña vela que Elaine encendía cada noche, sin esperar nada a cambio, cumplió su propósito sin que ella lo supiera. Ese acto sencillo, nacido de una fe pura, transformó la noche de alguien más, sin explicaciones ni lógica, porque hay verdades que no necesitan ruido. Y estas historias revelan una de ellas. La fe más poderosa es también la más silenciosa, la que no busca ser vista, la que no exige pruebas ni recompensas, la que solo se sostiene a sí misma, como el jardín que Bernard cultivaba con paciencia, o como la llama de Elaine que resistía el viento sin apagarse. Cuando confías en lo que no puedes ver, cuando crees sin necesidad de entender cómo sucederá, estás alineándote con fuerzas invisibles que tejen milagros sin pedir permiso. Práctica sagrada. Al caer la noche, enciende una vela y deja que su luz represente esa certeza que vive en ti, sin importar lo incierto que parezca el camino. Mira el fuego y susúrrale al universo: confío sin pruebas, creo en lo que aún no veo. Permite que la llama arda como testimonio de tu entrega, sin palabras, sin testigos, sin condiciones. Este gesto no requiere grandes preparativos. Su poder está en su repetición, en su quietud, en la constancia invisible que transforma lo cotidiano. Mientras observas la danza del fuego, recuerda que tu fe también puede iluminar el camino de otros que quizás aún no saben que están buscando luz. En ese instante suspendido entre el día y la noche, te conectas con un ritmo ancestral que ha movido océanos y abierto caminos desde el principio de los tiempos. Capítulo 16. La parábola del regalo que nunca se abre. En un pueblo donde los cumpleaños eran celebrados como rituales sagrados, un niño llamado Leonard permanecía frente a una caja envuelta en cintas doradas que brillaban con la luz de la mañana. Sus manos temblaban, el regalo seguía cerrado y las horas pasaban. Quizás puedas verte reflejado en su actitud. ¿Cuántas veces la vida ha puesto algo frente a ti y tú, por miedo a decepcionarte, te negaste a recibirlo? El arte de recibir comienza cuando eliges confiar.
Su madre lo observaba mientras él rodeaba la caja como si fuera un misterio peligroso, y murmuraba, ¿y si no es el telescopio que pedí?, sin darse cuenta de que ese pensamiento lo alejaba de la posibilidad de ser sorprendido. Tú también te encuentras todos los días frente a regalos que no reconoces como tales, momentos, oportunidades, encuentros que esperan tu permiso para manifestarse, pero muchas veces los rechazas por miedo a que no sean lo que esperas. Cuando por fin Leonard decidió abrir el paquete, sus ojos se llenaron de lágrimas. No encontró el objeto exacto que había imaginado, pero sí algo mucho más valioso. Una caja artesanal repleta de mapas estelares y relatos del cosmos, herramientas que alimentarían su amor por la astronomía de una forma más profunda que cualquier instrumento. Esta lección resuena también en la historia de Florence, quien una mañana entregó a sus alumnos un examen inesperado. Ellos se sintieron atrapados, sin preparación aparente, pero a medida que leían las preguntas, algo cambió. No eran cuestiones de memoria, sino de comprensión, de haber permitido que el conocimiento se convirtiera en parte de ellos, y quienes habían escuchado con el corazón, no solo con la mente, descubrieron que estaban más listos de lo que pensaban. Recibir no requiere preparación perfecta, sino confianza absoluta. Cuando sueltas la necesidad de controlar el resultado, abres la puerta a regalos mucho más grandes de lo que tu mente podría concebir. Las bendiciones llegan no cuando las exiges, sino cuando estás disponible para abrazarlas, como el regalo de Leonard o la prueba de Florence. Puede que lo que llegue no tenga la forma que esperabas, pero será justo lo que tu alma necesita. Práctica sagrada. Busca una caja vacía, envuélvela con cuidado y siéntate frente a ella en silencio, mientras retiras cada capa lentamente. Repite con intención: estoy listo para recibir lo que antes temía. Deja que cada movimiento sea un acto de apertura interna, y cuando llegues al espacio vacío dentro de la caja, coloca tus manos allí y siente que ese vacío no es ausencia, es campo fértil, es potencial absoluto que espera tu permiso para florecer. Capítulo 17. Soltar el cómo. En un pequeño taller al borde de la ciudad, Víctor trabajaba sin descanso sobre su mesa de madera, rodeado de papeles llenos de ecuaciones. Lo conoces bien. Ese tipo de energía que aprieta los hombros, que nace cuando crees que todo depende de ti, que si no planificas cada detalle, algo saldrá mal. Noche tras noche, Víctor ajustaba sus planos con obsesión, convencido de que si conseguía perfeccionar cada medida, su invento revolucionario se haría realidad, pero cuanto más calculaba, más se alejaba la inspiración, como si el control fuera una barrera, como si su mente estuviera cerrando las puertas que el alma quería abrir, hasta que una noche, agotado, se durmió sobre la mesa, y al despertar, notó que sus papeles habían volado por la ventana y se empapaban bajo la lluvia de primavera, y fue en ese momento de rendición forzada que algo cambió Víctor, al quedarse sin planos, sin cálculos y sin certezas. Descubrió que en la ausencia de estructura también hay espacio para la revelación, y fue justo en ese vacío donde la respuesta que tanto buscaba llegó con una claridad que jamás habría logrado planificando cada detalle. Quizás tú también hayas vivido ese instante donde todo parece perder sentido, y sin embargo, justo ahí, una solución inesperada emerge desde lo profundo, porque lo divino no necesita de nuestros esquemas ni de nuestros mapas para actuar, y cuanto más forzamos el camino, más nos alejamos del verdadero flujo. Clara también vivió esta lección, pues durante meses construyó su viaje ideal paso a paso, deseando controlar cada tramo y cada fecha, pero cuanto más apretaba el calendario, más obstáculos aparecían en su ruta, hasta que rendida soltó el control, y fue entonces que llegó una propuesta inesperada, algo que ni en sus mejores planes habría podido anticipar, porque cuando dejas de exigir cómo deben acontecer las cosas, el universo te responde con algo que no imaginabas, pero que se siente perfecto. Tu función no es diseñar el mecanismo por el cual tus deseos se manifestarán. Tu tarea es mantener viva a visão daquilo que anhelas. El lembrar por qué hizo toca tan profundamente tu alma, o cómo pertenece a una sabiduría superior que observa desde un plano más amplio. Práctica sagrada. Toma tu diario y escribe, sin censura ni juicio, todos tus deseos más verdaderos.
aquellos que arden en tu interior aunque no sepas cómo alcanzarlos. Déjalos fluir como un río libre, y al lado de cada uno, observa si has estado tratando de controlar su llegada. Identifica tus planes mentales, tus ideas rígidas sobre el camino, tus tiempos impuestos, y luego, con firmeza amorosa, tacha cada uno de esos comos, dibuja una línea sobre cada esquema, cada fórmula y cada expectativa impuesta, y en su lugar, vuelve a escribir únicamente qué deseas manifestar y por qué eso es importante para tu alma. Enfócate en la esencia de tu anhelo, no en su forma exacta. Cierra los ojos, coloca la palma de tu mano sobre esas palabras y di en voz serena: el cómo no me pertenece. Yo sostengo la visión. Siente cómo esa afirmación viaja por todo tu cuerpo, como si sembraras una semilla de confianza en cada célula, porque el universo ya está alineando piezas invisibles para que eso que deseas llegue de una manera aún más grandiosa que la que tú podías prever. Capítulo 18. La sabiduría de amar sin sujetar. En los pasillos suaves de un hospital donde la vida y la muerte se entrelazan cada día, Harriet se movía con una paz firme, atendiendo a sus pacientes con entrega total, pero sin aferrarse a sus destinos. Ella había descubierto una verdad profunda, que el amor más puro no exige resultados, que se puede cuidar sin controlar, que se puede sostener sin sujetar, y con los años comprendió que su presencia era más sanadora cuando soltaba la necesidad de que todo saliera como ella deseaba. Su energía dejó de ser ansiosa y se volvió espacio seguro, presencia que acoge sin imponer. Y esto nos habla del verdadero crecimiento espiritual, porque el amor auténtico no condiciona, no necesita moldear al otro para mantenerse. Cuando sueltas la idea de cómo los demás deben ser, permites que florezcan en su forma más genuina. Alfred vivió algo similar con su hijo, que eligió un camino opuesto al que él había soñado. Su corazón se llenó de temor, pero entendió que su papel no era empujar, sino confiar, y fue esa confianza silenciosa la que fortaleció su vínculo, porque el amor que observa con aceptación tiene más poder que el que exige con palabras. Y tú también puedes mirar dónde en tu vida cuidar se volvió controlar. Puede ser con tus hijos, tus amigos, tu pareja o tus propios sueños. Y ahí, en ese punto, hay una invitación: amar dejando ser, acompañar sin retener. No se trata de alejarte ni de volverte indiferente, sino de permitir que el otro respire, que los caminos se revelen sin ser forzados, y al hacerlo, te conviertes en canal de amor verdadero, práctica sagrada. Siéntate en un espacio donde tu respiración pueda fluir sin esfuerzo. Piensa en alguien o algo que ames profundamente y que hayas intentado proteger controlando. Visualiza ese vínculo con ternura y luego suavemente pronuncia: te amo con libertad, te libero con confianza. Siente cómo esa frase abre espacio en tu pecho, cómo tu energía se suaviza y cómo el amor puede expandirse sin necesidad de poseer. Vuelve a esta práctica cada vez que sientas que el miedo comienza a apretar, porque el amor más verdadero es aquel que no encierra, sino el que libera. Capítulo 19. La sombra de la escasez y el eco de la verdad. En un mercado lleno de movimiento, Beverly abría su pequeña tienda mientras la luz del sol atravesaba los cristales. Al mirar uno de los estantes más buscados, descubrió que estaba vacío y una ola de temor se apoderó de ella. Imaginó a los clientes alejándose, a su negocio decayendo, a sus sueños colapsando. Quizás tú también hayas sentido ese frío del alma frente a una ausencia inesperada, como si aquello que tanto amabas comenzara a desaparecer, pero justo cuando su mente caía en ese espiral de temor, algo dentro de ella recordó una verdad. Había una habitación trasera llena de productos nuevos que aún no había desempacado. Abrió la puerta y ahí estaba todo, intacto, esperando, y comprendió que lo que parecía escasez era solo olvido, que muchas veces lo que parece faltar ya está aquí. Simplemente no lo has mirado tú. Tarea no es fabricar la abundancia, sino armonizarte con su flujo constante, que siempre ha estado aquí. Denise, escritor de alma sensible, enfrentó esta verdad cuando creyó haber perdido su manuscrito durante varios días. Lo lloró como si hubiera desaparecido una parte de sí mismo. Creyó que sus palabras, su mensaje, su creación,
se habían desvanecido, pero al ordenar su oficina, casi por resignación, encontró el texto intacto, guardado en una carpeta olvidada. Lo que pensó perdido jamás lo había abandonado, y así como él, también tú te has parado frente a espacios que parecían vacíos, sin notar que detrás de la apariencia de carencia se escondía algo que esperaba tu reconocimiento. Lo que parecía ausencia era en realidad abundancia no vista. El universo rara vez se muestra con obviedad, pero eso no significa que esté ausente. Esta antigua sabiduría te invita a mirar más allá, a recordar que el campo infinito de posibilidades opera en muchas dimensiones al mismo tiempo, y que tu papel no es generar lo que deseas desde el esfuerzo, sino sintonizarte con lo que ya está disponible. Práctica sagrada. Encuentra un lugar tranquilo donde el ruido no te interrumpa. Cierra los ojos y recorre con tu memoria los momentos en que algo que parecía perdido terminó llegando de manera inesperada. Revive la llamada que apareció justo cuando más la necesitabas, la oportunidad que surgió cuando pensabas que todo estaba bloqueado, el gesto, la solución, la ayuda que vino de lugares que jamás habías considerado. Permite que estos recuerdos te inunden como pruebas sagradas de que el universo nunca ha dejado de sostenerte. Siente cómo estas escenas activan en tu cuerpo la certeza de que siempre has sido guiado, incluso en medio de la niebla, incluso cuando parecía que todo se había detenido. Y al final de esta contemplación, di con firmeza: lo que necesito ya está aquí. Incluso si no lo veo, la abundancia del universo fluye hacia mí a través de 1000 caminos visibles e invisibles. Repítelo sintiendo cómo tus células vibran con esa verdad. Capítulo 20. Tú ya lo tienes. En un taller bañado por la luz suave del sol, Phyllis se sentaba frente a su máquina de coser, guiada por una certeza que no tenía lógica. Mientras otras costureras esperaban pedidos, ella escuchaba la voz interior que le dictaba qué crear, como si las prendas brotaran desde un espacio invisible. Cada costura era una afirmación, cada tela, una oración silenciosa. Tú también tienes este poder creador, la habilidad de traer al plano visible lo que existe en el espacio del alma, igual que Phyllis cosía vestidos para personas que aún no habían cruzado su puerta. Tú puedes vivir desde la manifestación ya encarnada, porque el universo no responde a lo que deseas tener, sino a quien estás siendo. Ella colocaba cada prenda en el perchero con confianza, sabiendo que la persona exacta llegaría. Y así era. A los pocos días aparecía alguien cuyas medidas coincidían perfectamente con la creación. Eso es vivir desde la ley de la asunción, sostener en tu conciencia la certeza de que lo que imaginas ya es real. Willard, por ejemplo, sentía que debía enseñar aunque no tuviera empleo, así que comenzó a prepararse, a actuar como maestro, a hablar como quien guía, a escribir planes de clase en su estudio, sin que nadie se lo pidiera. Y fue entonces cuando una escuela lo buscó, reconociendo en él al maestro que él ya había aceptado ser, porque tus deseos no son sueños lejanos, son realidades esperando que los encarnes desde ahora. No se trata de convertirte en algo, sino de permitir que lo que eres ya se exprese. El universo no responde a lo que anhelas, sino al estado de conciencia que ya has establecido. Práctica sagrada. Párate frente al espejo cuando el día aún no ha comenzado, o cuando todo está en calma. Mírate sin juicio, solo con aceptación profunda. Observa en tus ojos la verdad de quién eres, la sabiduría que ya te habita, la fuerza que nunca se ha ido. Endereza tu espalda. Deja que tu presencia llene el espacio como un rayo dorado que se expande en silencio y pronuncia con calma: ya soy quien estoy destinado a ser. Siente cómo esta frase penetra cada célula, no como un deseo futuro, sino como una revelación del ahora. Permite que este instante de autenticidad se fije en tu conciencia y camina desde ahí. Parte 3. El arte de la quietud. Convertirte en el imán. Capítulo 21. La energía de la certeza. Bajo la luz dorada del otoño, Lucille se arrodillaba en su jardín, enterrando bulbos en la tierra fresca, mientras otros veían solo tierra vacía. Ella ya contemplaba los colores de la primavera. Cada gesto suyo estaba lleno de convicción. No plantaba con esperanza, sino con certeza absoluta. Y tú estás llamado a cultivar esta misma seguridad interna, porque el universo no reacciona ante lo que esperas.
sino ante la energía de plenitud que irradias cuando siembras tus deseos. ¿Los dudas o los sostienes con fe? Igual que Lucille cubría los bulbos visualizando ya los pétalos, tú también puedes ver lo que aún no brota como si ya estuviera, porque la verdadera fe no espera que las señales aparezcan, las encarna desde ahora. Esta certeza se vuelve un campo magnético que atrae lo inevitable. Víctor descubrió que no era necesario imponer fuerza ni entrar en lucha para dar forma a los anhelos más profundos, sino anclarse con confianza en esa certeza interna que susurra que todo lo que es verdadero toma forma primero en el plano invisible. Tus deseos no son ilusiones distantes, son realidades presentes aguardando tu reconocimiento, como los tulipanes dormidos bajo la escarcha o como la casa que Everett ya habitaba en su interior mucho antes de que existiera en la materia. Lo que contemplas con el alma ya existe en otra frecuencia. Práctica sagrada. Colócate frente al espejo en absoluto silencio. Permite que tu mirada se encuentre con la tuya propia, no desde la necesidad, sino desde la paz de quien ya sabe. Mírate con profundidad y pronuncia con voz clara: ya está hecho. Siente cómo esas palabras no hablan de un futuro posible, sino de una verdad que ya vibra en este instante, porque en el reino del Espíritu, donde todo comienza, ya es así. Capítulo 22. La dulzura del desapego. En una mañana tranquila, Edna se encontró de pie frente a un lienzo vacío. Sus dedos temblaban, no por miedo, sino por una ligereza que creía olvidada. Desde que su amado partió, guardó sus pinceles como si la alegría se hubiera ido con él. Pero allí estaba de nuevo con una brocha en la mano y sin otra intención más que jugar con el color. Quizás tú también hayas sentido que rendirse es renunciar al gozo, pero hay una dulzura secreta que solo nace cuando sueltas. Mira cómo Edna sumerge su pincel en rojo profundo, no para crear una obra maestra ni para probar su valía, sino simplemente para contemplar cómo la luz baila sobre el color. Este es el ritmo sagrado del gozo. Actuar sin meta, fluir sin juicio, crear sin la carga de un resultado. El universo no responde a tu esfuerzo, sino a tu alegría. Y cuando lo que haces nace desde ese estado liviano, la abundancia encuentra cómo entrar. Leal lo comprendió sentado en su oficina después de perder una promoción que deseaba con intensidad, y justo en medio de su rendición, una risa inesperada brotó desde su interior, tan genuina que parecía un suspiro del alma. Días más tarde, una oferta aún más grandiosa llegó desde otro lugar, no atraída por su esfuerzo, sino por su liviandad. El universo refleja tu energía. Cuando dejas de necesitar, de apretar, de empujar, entras en la corriente natural de la vida. La alegría no es el premio al final del camino, es el imán que lo atrae. Práctica sagrada. Cada día elige una acción que no tenga otro propósito que brindarte alegría. Puede ser bailar en tu cocina, cantar una melodía olvidada, observar las nubes o abrazar una taza caliente en silencio. Vuelve ese momento sagrado, soltando toda expectativa, y mientras lo vives, di suavemente: confío en que la alegría me guía. Siente cómo esa afirmación despierta una sabiduría antigua que habita en tu interior. Capítulo 23. Deseo sin obsesión. En lo profundo de una sala de conciertos, Marvin desliza su arco sobre las cuerdas de su violín. Cada nota nace pura, sin adornos. Sus ojos están cerrados, su cuerpo se mece con la melodía. No toca para nadie, sino por la danza sagrada entre sonido y alma. Aquí yace una verdad. El deseo puede existir sin desesperación. Cuando descubres un sueño en tu interior, a menudo lo aprietas creyendo que mientras más fuerte lo desees, más rápido llegará. Pero observa a Marvin. Él sostiene la visión del sonido perfecto y a la vez suelta la necesidad de aprobación. Este es el arte del deseo sagrado. Anhelar sin apego, crear sin aferrarse. El universo no responde a cuán fuerte deseas, sino a la claridad y ligereza con la que sostienes ese deseo. Su música se eleva, porque no carga con la expectativa. Bernice también entendió esta verdad al planear su viaje soñado a templos ancestrales. Organizó todo con detalle, y luego lo soltó, no con resignación, sino con confianza. Meses después, recibió un sobre que contenía el premio a ese mismo viaje que ella había visualizado. Sin buscarlo, su historia revela que el universo cumple a través de canales inesperados.
Cuando tú liberas el resultado, la manifestación ocurre con mayor libertad. Cuando mantienes tu visión firme, pero sueltas el cuándo y el cómo, como Bernice, puedes aplantar la semilla de tu intención y permitir que el jardinero divino elija su estación de floración, práctica sagrada. En un espacio tranquilo, escribe en papel cada deseo que arde en tu corazón. Deja que broten sin juicio ni límite, y junto a cada uno escribe: suelto el cuándo y el cómo, permanezco en la certeza. Siente cómo esta declaración honra tu anhelo y lo entrega al ritmo perfecto del universo. Al terminar, respira profundo y percibe el cambio sutil, como una ligereza en el alma, una entrega que permite a la creación actuar en tu favor. El deseo verdadero puede existir sin vestirse de urgencia. Cuando nace un sueño en tu interior, es común querer aferrarse a él con fuerza, creyendo que cuanto más lo deseas, más rápido vendrá a ti. Sin embargo, observa cómo Marvin desliza el arco sobre las cuerdas con precisión y entrega, sosteniendo la visión del sonido perfecto, sin cargar el peso de ser reconocido. Ahí radica el arte del deseo sagrado. Anhelar sin carencia, crear sin sujetar. El universo no responde a la intensidad de tu querer, sino a la claridad serena de tu certeza, combinada con la gracia de tu rendición. Marvin te enseña que la pasión no necesita disfrazarse de apego para elevarse. Su música fluye alto porque ha soltado el deseo de aprobación. Ahora dirige tu atención a Bernice, cuya historia revela otra cara de esta sabiduría. Durante meses planeó con minucioso detalle un viaje soñado a templos sagrados, hasta que un día, sin resignarse, decidió soltarlo con fe. Meses después, sin previo aviso, recibió un sobre anunciando que había ganado un concurso que la llevaría justo a ese destino. Su historia demuestra cómo los deseos se cumplen a través de caminos inesperados cuando dejas de forzar su llegada. La manifestación sucede con mayor armonía cuando aprendes a sostener tu visión con firmeza, pero sin obsesión, como una semilla que plantas en la tierra y luego permites que el jardinero divino decida cuándo florecerá. Práctica sagrada. En Minimesintosite, un espacio tranquilo, toma papel y pluma, conecta con tu verdad más profunda y escribe cada deseo que habita en tu corazón, cada anhelo que has susurrado desde tu alma, sin juicio ni límites, y junto a cada uno, escribe estas palabras de poder: suelto el cuándo y el cómo, conservo la certeza. Siente cómo esta frase honra tu deseo y a la vez lo libera para manifestarse en su momento divino perfecto. Al terminar este pequeño ritual, observa cómo se aligera tu interior, como si una tensión antigua se aflojara y una nueva confianza comenzara a brotar. Este acto consciente de entrega abre portales por donde el universo puede operar su alquimia invisible, convirtiendo tu deseo más puro en realidad tangible. Capítulo 24. El misterio del tiempo sagrado. En un pueblo entre suaves colinas, Opel acariciaba las teclas de un viejo piano día tras día, afinando cada nota como si su música pudiera acortar la distancia con su hija, enviada hace 15 años con familiares lejanos. Tal vez tú también hayas sentido ese anhelo que no se apaga, esa espera que se extiende más allá del calendario. Al principio Opel marcaba cada fecha importante, cada cumpleaños, cada estación, con la esperanza de que fuera la señal del reencuentro. Su calendario se transformó en un laberinto de fechas circuladas y días tachados, hasta que un día decidió soltar el peso del cuándo, y en ese espacio vacío encontró una verdad más profunda. El tiempo pertenece a lo divino. Al liberar su apego al momento exacto del regreso, Opel descubrió una paz que le permitió volver al presente. Ya no miraba con ansiedad a cada joven que cruzaba su tienda. Ahora volcaba su energía en la música, en el instante, en el arte de vivir sin esperar, y fue esa entrega silenciosa la que transformó su espera en presencia viva. Luego aparece Walter con su propia lección, quien en el ático de su abuela encuentra un viejo cofre marcado con la palabra después. Dentro reposa intacto el reloj exacto que buscó durante años, ese que jamás logró hallar mientras lo perseguía con urgencia. Allí comprendió que todo llega en su momento perfecto cuando dejamos de correr tras ello. Estas historias revelan una verdad sagrada. El tiempo no es castigo, es protección.
Cada deseo lleva en sí un ritmo divino, una cita perfecta con su manifestación. Tu tarea no es acelerar el reloj, sino confiar en la sabiduría que lo regula todo. Lo que parece demora muchas veces es preparación, protección o una alineación meticulosa de piezas, invisibles, y cuando sueltas el cuándo, permites que lo que ya está en movimiento llegue hasta ti. Práctica sagrada. Abre tu diario y escribe en lo alto de la página, que aún no ha llegado. Y justo debajo, plantea esta pregunta poderosa. ¿Cómo viviría si supiera que viene en el tiempo perfecto? Deja que tu mano escriba sin filtrar, sin limitarse, y permite que tus más profundos anhelos se derramen en el papel. Sueños de amor, propósito, sanación o abundancia. Observa cómo cambia tu respiración al imaginar que lo que tanto deseas ya está viniendo sin esfuerzo, no por tu empuje, sino por la sincronía divina. Siente cómo se afloja la ansiedad cuando confías en el diseño mayor. Escribe hasta que sientas ese cambio sutil, como una llave invisible que libera la urgencia y abre espacio para el fluir del milagro. Capítulo 25. Soltar para dejar entrar. En los rincones silenciosos de una antigua casa victoriana, Mildred se encuentra rodeada por torres de periódicos apilados, cajas desbordadas de recuerdos, objetos cubiertos de polvo y emociones detenidas en el tiempo. Tal vez en ella reconozcas algo de ti mismo, ese impulso de aferrarte a cosas, personas o historias como si soltar fuera perder una parte de ti. Ella sostiene cada artículo como si en ellos estuviera guardada una promesa para el mañana, como si desprenderse significara olvidar. Pero el universo, con su voz suave y sabia, le susurra entre el polvo una verdad ancestral. Para recibir, primero debes hacer espacio no solo físico, sino emocional, espiritual, energético. Observa cómo sus manos tiemblan cuando comienzan a moverse entre las décadas acumuladas. Cada objeto representa una historia que alguna vez significó algo profundo, pero al liberar la primera pila de revistas amarillas, ocurre algo imperceptible pero poderoso. El aire cambia, la luz entra por una ventana que estuvo bloqueada durante años, revelando tesoros olvidados, un relicario de su abuela que aún conserva el aroma del tiempo, cartas de su padre escritas desde el frente de batalla, fotografías que susurran historias de amor, valentía y esperanza. En ese instante, Mildred no solo suelta objetos, suelta el peso de los años, de las expectativas, del miedo a dejar atrás, y al hacerlo, empieza a abrir espacio para lo que la vida quiere entregarle ahora, porque la abundancia no puede entrar en recipientes saturados, solo fluye hacia los corazones y hogares que se han vaciado con intención y amor. Del mismo modo, en otra ciudad, Clarence se encuentra frente a una elección que también habla de desapego. Su ciudad natal le ofrece todo lo que conoce, lo que ha sido su refugio, su historia, sus certezas, pero en el fondo de su alma algo lo llama a partir, no por obligación, sino porque intuye que los comienzos auténticos requieren cerrar ciclos. Mientras conduce por la carretera alejándose, su espejo retrovisor enmarca las memorias que deja atrás, no con tristeza, sino con gratitud. Y en ese acto de confiar en lo desconocido, se abre el portal a lo inesperado. Meses después, en una ciudad que nunca imaginó, encuentra el amor, no porque lo buscó con desesperación, sino porque dejó el espacio suficiente para que el amor lo encontrara a él. Estas dos historias reflejan una ley espiritual profunda que actúa en todos nosotros. Quizás tu vida también esté llena de rincones donde algo pide ser liberado. Puede tratarse de ideas que ya no te representan, relaciones que cumplieron su ciclo, emociones que bloquean tu capacidad de recibir, hábitos que ya no armonizan con tu nueva vibración, como el desván de Mildred o el camino de Clarence. Esas zonas de tu existencia donde te resistes a soltar son también los umbrales donde la vida está lista para ofrecerte algo más grande. El universo se mueve a través de este principio. Vacía tus manos para que puedan recibir. Cada acto de soltar, lejos de ser pérdida, es una afirmación de preparación. Lo que parece final se transforma en inicio. Lo que duele dejarse convierte en la tierra fértil donde germina tu próximo milagro. Práctica sagrada. Hoy elige conscientemente un momento de silencio. Busca un objeto, recuerdo
emoción o pensamiento que estás listo para liberar. Sosténlo en tus manos o en tu corazón y con una respiración profunda y amorosa, déjalo ir mientras repites estas palabras de poder. Dejo espacio para el mayor bien. Permanece en ese silencio un instante más, permitiendo que la energía del desapego se expanda dentro de ti. Siente cómo algo se aligera en tu cuerpo, cómo tu alma se acomoda en un nuevo estado de apertura. Confía en que lo que entregas se convierte en la puerta abierta por donde lo que es tuyo puede finalmente llegar. Porque la naturaleza aborrece el vacío y donde antes había apego, ahora hay espacio para el milagro. Pero en lo más profundo de tu entrega inicial, cuando verdaderamente liberas tu deseo hacia el universo desde la raíz del alma, sin resistencia, sin expectativa oculta, no hace falta ningún otro movimiento externo, porque en ese instante tu confianza se vuelve absoluta y tu fe inquebrantable. Observa cómo Abel y Josephine encarnan esta sabiduría con una elegancia silenciosa. Ambos saben con certeza que el universo los escuchó la primera vez, y por eso su aparente quietud no es vacío, sino una vibración de profunda certeza. Su silencio no es ausencia, es una melodía callada de plena confianza. Esa es la expresión más elevada del poder espiritual. Declarar tu intención una sola vez y luego caminar por la vida como si ya se hubiera cumplido. Práctica sagrada. En la quietud de la noche, cuando el mundo duerme y tu alma se abre, escribe tu deseo más profundo en una hoja de papel. Elige cada palabra con atención y respeto, como si fuera una oración sagrada, porque será tu única petición. Dóblala con reverencia y guárdala en un lugar especial, una caja significativa, entre las páginas de un libro que ames o bajo la almohada donde sueñas. Al colocarla allí, pronuncia estas palabras una sola vez, así sea, y luego, como Abel y Josephine, deja que tu silencio se transforme en tu fuerza invisible. Capítulo 27. Convertirte en la vibración. En el rincón tenue de un viejo club de jazz, Harold se sentaba cada noche frente al piano. Sus dedos flotaban sobre las teclas mientras el salón permanecía casi vacío. Pero algo dentro de él había cambiado profundamente. Ya no miraba la puerta, esperando que alguien validara su música, porque había descubierto una verdad que transformó, no solo su arte, sino su propia vida. Cuando dejas de necesitar aprobación externa y te rindes a la pureza del acto creativo, te alineas con un poder mayor que cualquier reconocimiento. La historia de Harold nos recuerda un principio esencial de la manifestación. Tu energía siempre precede tu realidad. Cuando se entregó al gozo de crear sin esperar resultados, su música comenzó a atraer justo a las personas adecuadas. Productores lo descubrieron, músicos lo buscaron, pero esos frutos no fueron la causa de su transformación, sino el reflejo de un cambio que ya había ocurrido dentro de él. Lo mismo vivió Francis, quien vivía en un apartamento sencillo, pero empezó a caminar como si ya habitara su hogar ideal. Hablaba con la firmeza de quien ya encarna su visión. Decoró su espacio con amor y, sin modificar lo externo, transformó su frecuencia interna, y la vida respondió, porque tu realidad exterior siempre reflejará tu vibración interior. Esto no se trata de fingir ni forzar, sino de encarnar. Cuando eres la energía de lo que deseas, te conviertes en su imán natural. Ya no lo persigues, lo atraes porque vibras en su frecuencia. La clave está en pasar del deseo a la presencia, de la espera a la vivencia. Si anhelas éxito, conviértete en esa energía. Si deseas amor, sé amor. Tu campo energético habla más fuerte que tus palabras, y el universo responde a lo que eres, no a lo que pides. Práctica sagrada. Cada mañana colócate frente al espejo y hazte esta pregunta. ¿Cómo caminaría hoy si ya estuviera viviendo mi mayor deseo? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo respiraría? ¿Cómo me movería? Luego atraviesa el día llevando esa energía contigo. Deja que tu postura, tu mirada, tu voz y tus gestos reflejen no al antiguo tú, sino a la versión expandida que ya estás encarnando. Esto no es una actuación, es un despertar profundo a quien realmente eres, y al alinear tu vibración con tu visión, notarás cómo lo que antes perseguías comienza a encontrarte por su cuenta. Esto es la ley de atracción en su forma más pura, no como una técnica para obtener, sino como una verdad sobre el ser.
Capítulo 28. Vivir en el flujo. En un pequeño pueblo pesquero donde el tiempo se movía con la marea, Chester despertaba antes del amanecer cada día. A diferencia de otros pescadores que estudiaban los mapas y las corrientes con exactitud, él simplemente se acercaba a la orilla, cerraba los ojos y escuchaba, no con los oídos, sino con el alma, sin planes rígidos ni predicciones. Se dejaba guiar por una sabiduría silenciosa que nacía desde dentro, porque Chester había descubierto una verdad profunda. El universo se mueve con una precisión perfecta cuando soltamos nuestra necesidad de controlar cómo y cuándo deben suceder las cosas. Y así, cada mañana su bote lo llevaba justo a donde debía estar. Si una familia necesitaba pescado para celebrar, sus redes se llenaban misteriosamente con sus especies favoritas. Si el mercado buscaba algo en particular, su intuición lo guiaba al lugar exacto. Y todo esto sucedía sin esfuerzo, sin lucha, solo por fluir con lo que es. Porque cuando confías en la inteligencia universal, más allá de tu lógica, la vida se encarga del resto. Cuando te entregas al flujo natural de la vida y dejas de intentar imponer planes rígidos sobre lo que debería ser, accedes a una sabiduría infinitamente más profunda que cualquier estrategia mental podría ofrecerte. El universo conoce cada curva, cada atallo, cada conexión secreta entre tu ahora y tu destino más elevado. Tu única labor es confiar y seguir los impulsos sutiles que emergen desde tu corazón. Observa el despertar de Genevieve, quien durante años estructuró cada hora de su día con precisión casi militar. Sus listas de tareas dictaban su ritmo, su descanso, incluso su alegría, hasta que una mañana, sin razón aparente, decidió no seguir el cronograma. Respiró hondo y eligió moverse guiada solo por la inspiración. Ese día, lo que parecía un contratiempo, aquel autobús retrasado, esa esquina equivocada, se convirtió en sincronías perfectas, encuentros exactos que resolvieron situaciones que la preocupaban desde hacía semanas, y así comprendió que la vida posee una coreografía divina que se activa cuando soltamos el control. Tú también puedes entrar en ese flujo sagrado cuando renuncias a la ilusión de que estás a cargo de cada paso. En ese espacio de rendición, cada instante se transforma en una danza entre tu intención profunda y el tiempo divino. Tu papel ya no es forzar ni dirigir con ansiedad, sino permanecer presente, receptivo, atento a las suaves señales del alma. Práctica sagrada. Elige un día para vivir sin planes fijos ni expectativas. Al comenzar la mañana, siéntate en silencio y permite que tu respiración se haga lenta, tranquila. Deja que tu cuerpo hable primero y cuando sientas calma, pregúntale a tu interior, ¿a dónde debo ir ahora? Y confía a lo largo del día, detente de tanto en tanto, vuelve a ti y pregunta con suavidad, ¿cuál es el siguiente paso? Presta atención a las señales, una frase escuchada al pasar, una invitación inesperada. Una sensación cálida en el pecho permite que la vida te guíe como el agua que rodea las piedras sin luchar contra ellas, porque incluso si el camino parece extraño o difuso, puedes confiar en que cada instante te está llevando exactamente hacia donde tu alma necesita estar. Esto no es pasividad ni pereza, es alineación pura con la inteligencia divina que todo lo entrelaza, una rendición activa que convierte tu jornada en un vals sagrado con el universo. Al soltar el control, accedes a una sabiduría que ningún mapa podría mostrarte. Capítulo 29. Tú eres el portal. En un rincón tranquilo de un hospital lleno de actividad constante, Della se sentaba cada mañana en contemplación silenciosa. Tras más de 40 años de servicio como enfermera, descubrió una verdad que transformó no solo su forma de cuidar, sino también la vida de todos los que se cruzaban en su camino. Ella dejó de intentar sanar con acciones, dejó de buscar soluciones, y se convirtió en un santuario viviente, un espacio donde la paz descendía de forma natural con solo su presencia. Los pacientes más angustiados encontraban serenidad al mirarla, las familias preocupadas suspiraban con alivio a su lado, y los trabajadores acelerados volvían a respirar con ella sin que ella dijera una sola palabra. No ofrecía consejos ni se esforzaba por arreglar nada, simplemente estaba ahí como un canal limpio por el que el universo podía fluir sin interrupciones.
Esta revelación también te espera. Tú no estás separado de la fuente que da forma al cosmos. Tú eres esa fuente expresándose a través de un cuerpo. Cuando sueltas la necesidad de hacer que las cosas pasen, te conviertes en el espacio donde los milagros encuentran lugar para nacer. Observa a Frederick, quien vivía en un pequeño apartamento sobre una calle ruidosa. Cada amanecer se sentaba a meditar sin buscar cambiar nada afuera, solo alinearse con su propio silencio interior. Y poco a poco, cambios asombrosos comenzaron a surgir en su entorno. Vecinos que discutían sin cesar encontraron paz. Las plantas de su balcón florecieron sin riego constante. Oportunidades tocaron su puerta sin haberlas perseguido. Frederick comprendió, igual que ahora tú estás comenzando a intuir, que no somos los hacedores, sino las puertas abiertas. El universo no necesita que te esfuerces, necesita que permitas. Tu papel no es fabricar el milagro, sino ser el lugar donde el milagro ocurre. Esta verdad te libera del agotamiento de tanto hacer, luchar y perseguir. No has venido a correr tras la iluminación, tú eres la luz que se manifiesta. No estás aquí para buscar la abundancia, tú eres abundancia hecha forma, práctica sagrada. Busca un momento de quietud, un espacio donde el mundo externo se disuelva en susurros y puedas escuchar el pulso sagrado de tu ser. Coloca tu mano sobre tu pecho y siente el latido constante bajo tu palma. Ese ritmo no es solo tuyo, es el universo respirando contigo. El mismo aliento que mueve las mareas y gira las estrellas, se mueve dentro de ti. Cierra los ojos y pronuncia con la certeza de tu alma: no soy el buscador, soy la fuente. Permite que esta verdad te impregne como la niebla que humedece la tierra fértil al amanecer. Deja de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Estás recordando lo que siempre fuiste. No estás buscando algo que te falta, sino despertando a una verdad que ha estado dormida en lo profundo de ti desde antes del tiempo. Siente cómo esta certeza se extiende como una brisa cálida por todo tu cuerpo, despertando una sabiduría antigua que ha vivido en tu alma desde el principio. Capítulo 30. El regreso de la mano abierta. En la serenidad del atardecer de su vida, Teodoro encontró una verdad que durante su juventud había pasado por alto. Ya no persigue la felicidad como un trofeo que debe arrebatarse, ni corre tras el amor como quien teme perderlo. Ahora se sienta tranquilo, en su porche, con las manos abiertas sobre sus piernas, los dedos relajados, las palmas mirando hacia el cielo, como quien no exige, sino que se ofrece. Durante décadas creyó que debía luchar por cada logro, apretar los dientes y aferrar lo que deseaba con fuerza, pero en esta nueva etapa de su vida, comprendió que aquello que uno intenta atrapar con ansiedad suele escaparse y que lo que se suelta desde la confianza suele regresar por sí solo. Observa cómo los niños del vecindario se acercan a él con flores silvestres sin que él las pida, cómo los amigos llegan justo cuando los necesita, cómo la vida le responde sin que tenga que empujar. Ha aprendido el arte de la entrega, ha comprendido que soltar no es perder, sino abrir espacio. Su mano abierta no es un símbolo vacío, es la manifestación física de su rendición espiritual, igual que Beatriz, quien durante años buscó el amor con tanta intensidad que lo alejaba sin saberlo. Su corazón era un puño cerrado, lleno de miedo y de memorias, hasta que decidió amar sin condiciones, sin esperar nada a cambio, y entonces el amor comenzó a llegar con naturalidad, sin esfuerzo ni dolor. Ahora tú también estás ante esa puerta, una puerta que no se abre con llaves, sino con soltura. No es el final de tu camino, es el inicio de una nueva forma de caminar, una donde ya no aprietas lo que amas, sino que lo sostienes con ternura, donde ya no luchas por lo que deseas, sino que te alineas con ello. Tus manos tienen el poder de transformar tu realidad, no desde la fuerza, sino desde la apertura. Cuando las extiendes hacia el cielo, le estás diciendo al universo que confías. Cuando las relajas, le estás susurrando que estás preparado para recibir. Cuando ya no aprietas, te vuelves un imán para lo que verdaderamente te pertenece. Práctica sagrada. Busca un momento de quietud y presencia. Siéntate o párate con la espalda recta y el corazón dispuesto. Lentamente, abre tus manos con intención. Deja que las palmas miren hacia arriba. Siente la energía sutil que comienza a circular desde tus dedos hasta tu pecho.
y pronuncia estas palabras con calma y certeza. Estoy abierto, estoy listo, permito que llegue. Conclusión: a lo largo de estos capítulos has cruzado un umbral sagrado, un portal hacia un conocimiento antiguo que siempre ha estado contigo. Has caminado desde la urgencia hasta la confianza, desde la necesidad hasta la plenitud. Ahora sabes que lo que buscabas afuera ya habitaba en tu interior, que lo que deseabas ya te había elegido. Cada práctica, cada reflexión y cada rendición ha desmantelado una vieja estructura, quitando el peso de lo que creías necesitar, para revelarte la ligereza de lo que simplemente eres. La mano abierta ya no es un concepto, es tu forma de estar en el mundo. Observa cómo caminas distinto, cómo ya no exiges, sino que fluyes, cómo ya no insistes, sino que permites. Tu transformación ha sido silenciosa pero inmensa. No has renunciado a tus sueños, los has purificado. Ya no surgen desde la carencia, sino desde la plenitud. Ahora sabes que desear no tiene que doler, que tener certeza no requiere ruido, que el poder no necesita dureza. El universo responde a tu frecuencia, no a tu prisa, y tú has aprendido a resonar con todo lo que deseas sin tener que perseguirlo. Tus manos abiertas son canales por donde fluye la gracia, son puertas por donde entra la abundancia. Esto es la verdadera maestría espiritual, no un dejarse llevar sin rumbo, sino una alineación profunda con la inteligencia divina que mueve todo. Ya no intentas controlar la vida, la bailas con ella, y en esa danza has encontrado la melodía que siempre ha estado cantando dentro de ti. Esta travesía te ha traído de regreso a casa, no a un lugar, sino a un estado de ser. Ya no eres quien busca, eres quien recuerda. Ya no eres el estudiante, eres la manifestación viva de estas enseñanzas, y cada vez que vuelvas a abrir tus manos, estarás diciéndole a la vida: estoy preparado, porque en 1900 ese gesto simple vive todo el poder del universo que fluye hacia ti. Si este libro tocó tu alma, tengo otro que elegí especialmente para ti y que puede expandir aún más tu despertar.